¿Tenés pánico a las negociaciones laborales? Quédate en este video que vamos a hablar sobre ese tema. Hola, soy Vero Salatino, soy Head and Founder de Macana Comunicación Estratégica y Coaching Ejecutivo y te doy la bienvenida una vez más a este canal de YouTube en el que hablamos sobre cómo desplegar todo tu potencial profesional. Hoy vamos a hablar de las negociaciones laborales. Muchísimas personas tienen mucho miedo, pánico de entrar en una negociación laboral, desde la más chiquita a la más grande. Y hoy vamos a hablar de cómo hacerlo, cómo lograrlo, qué herramientas tenés al alcance de tu mano para que puedas negociar sin pasar por tanto estrés y además que te animes a hacerlo. Me anulo, no sé qué decir, no sé cómo hacerlo, termino dejando de lado aquello que quiero, entro a por todo y me voy sin nada. Esas son algunas de las frases que suelo escuchar cuando hablamos en las sesiones de coaching sobre negociación. Negociación sobre todo en el ámbito profesional. Te debe haber pasado alguna vez tener que pasar por esa instancia de negociar un salario, un aumento de sueldo, con un cliente, un fee, con un jefe, beneficios, negociar distintos tipos de cuestiones relacionadas con lo profesional, por supuesto también en la vida, y que te vayas con ese sabor amargo de no haber logrado lo que querías o incluso de ni siquiera haber podido entrar en una negociación porque te genera tanto miedo, tanto pánico que preferís evitarlo y quedarte en el lugar en el que estás. Incluso sabiendo que ese lugar en el que estás no es de tu agrado, pero preferís, bueno, mantengo esto aunque yo quiero más porque no sé cómo encarar esta situación. Bueno, existen algunas herramientas que podés utilizar que hoy te voy a contar muy rápidamente para que empieces a desplegar todo tu potencial también en el área de la negociación. A la hora de negociar, la comunicación es la herramienta fundamental. Es lo principal para poder tener una buena negociación. Si no logramos comunicarnos de una manera efectiva y de una manera asertiva, esto es efectiva y afectivamente, lejos vamos a estar de poder negociar absolutamente nada. Entonces, desplegar toda tu capacidad comunicativa, trabajar en tu comunicación asertiva es el primer paso que tenés que dar para poder negociar. Sabé que si querés negociar vas a tener que comunicar y comunicarte de una manera efectiva y afectiva. Entonces, cuando hay ya algún tipo de ruido en la comunicación, sabe que la negociación va a ser algo bastante difícil. Entonces, primero te recomiendo que trabajes en tu comunicación y en la comunicación con la contraparte, cualquiera sea esta contraparte con la que vos quieras negociar, para que puedan llegar a buen puerto. Antes de entrar en una negociación, tenés que hacerte algunas preguntas que son fundamentales y que te las voy a detallar a continuación. La primera pregunta, ¿qué es lo que yo deseo obtener con esta negociación? ¿Qué es lo que quiero obtener? ¿Para qué estoy entrando a esta negociación? ¿Cuál es mi objetivo? Tenés que tener muy en claro aquello que vos querés y que vas a poner en juego sobre la mesa de negociación. Detallalo. Sabé con pelos y señales cuál es ese objetivo tuyo. Así creas que no te lo van a dar, así creas que no lo vas a conseguir, ahora vamos a charlar un poco sobre eso. Vos primero detallá bien cuál es tu objetivo. ¿Qué es eso que querés obtener dentro de la negociación? Antes de entrar al cuarto de la negociación, pregúntate eso. La segunda pregunta fundamental, ¿qué es lo mínimo que estoy dispuesto o dispuesta a obtener por esta negociación? Y esto no es entrar con una actitud derrotista para nada. Sí necesitas saber cuál es tu piso, cuál es tu límite, para no bajarte de ahí, para no traspasar ese límite o para saber irte a tiempo de la negociación una vez que ese límite se traspasó y sabes que no van a darte aquello que quieres. Entonces, primera pregunta, ¿qué es la máxima de lo que querés obtener? La segunda pregunta es, ¿qué es lo mínimo? ¿Hasta dónde estoy yo dispuesto o dispuesta a ceder? ¿Cuáles son mis negociables y cuáles son mis innegociables? Esto es
fundamental y es una pregunta que muy pocas personas se suelen hacer antes de entrar a este tipo de conversaciones difíciles. Te recomiendo que hagas una lista real, bien honesta y sincera de aquellas cosas que estás dispuesto o dispuesta a ceder y aquellas que no, de ninguna manera estás dispuesto a ceder. Vas a ver que vas a descubrir incluso cosas que querés más de lo que creías y cosas que no querés tanto y creías que sí querías y estás dispuesta a cederlas. Entonces, haz una lista bien detallada de tus negociables y de tus innegociables. La pregunta número 3. ¿Cuáles son esos obstáculos con los que me puedo encontrar? O dicho de otra manera, ¿qué puede pasar si no hay acuerdo? Si no logro un acuerdo en ninguno de los puntos en los que yo estoy buscando acuerdo o buscando obtener algún tipo de logro. Si me voy con las manos vacías, bueno, ¿qué puede suceder si no nos ponemos de acuerdo? Pensá en esa situación, una vez más, no es una actitud derrotista, muy por el contrario, es una actitud totalmente negociadora, saber que esto puede suceder y entonces justamente para no irte con las manos vacías, pregúntate, si esto sucediera, si no hay acuerdo sobre los puntos fundamentales, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué estrategias puedo desarrollar para que esta negociación no se termine? O si se termina, bueno, ¿cuál es mi escenario B? ¿Cuál es hacia dónde puedo apuntar para obtener aquello que deseo? Tal vez no de esta forma, no en este contexto, no con esta empresa, no con estos jefes o con estos clientes. Incluso una alternativa puede ser proponer dejar la negociación stand-by y retomarla en un tiempo cuando ambas personas hayan pensado algunos puntos de los que estuvieron conversando para no dar por terminada al 100% esa negociación si es algo que vos deseas lograr, aunque sea en un futuro. Esas son las 3 preguntas que te tenés que hacer siempre antes de entrar a una negociación. Ahora te voy a contar algunos escollos, algunos obstáculos con los que las personas se suelen encontrar y que generan que se desmotiven un montón y tiren la toalla antes de tiempo. Primero es que tienen la expectativa muy alta y si bien está bien tener tu foco en la meta, en aquello que querés lograr, también es importante ser realistas y saber que si entras en una negociación de eso se va a tratar, no de que te van a decir que sí a todo. Entonces, por lo general, si vos entras a una negociación con esta actitud de a todo o nada, quiero todo o no quiero nada, no estás entrando con actitud negociadora, sino que estás entrando con una actitud más bélica, más de imposición, y no es la actitud correcta y seguramente no es la actitud con la que la otra persona va a entrar. Si vos estás planteando una instancia de negociación, de charla, de acuerdo, de ponerse de acuerdo, ese es el espíritu con el que tenés que conversar. Tenelo en cuenta. Entonces, bajar tus expectativas no quiere decir no querer obtener aquello que querés, sino tener en cuenta que probablemente no va a ser blanco o negro, todo o nada. Otro de los obstáculos con los que las personas se suelen encontrar a la hora de entrar en una negociación o en una conversación difícil y que hace que los ánimos empiecen a tornarse un poco desagradables, oscuros, que la conversación empiece a ir por carriles poco amistosos, tiene que ver con la manera en la que nos comunicamos. Yo te recomiendo acá un tip súper importante y que lo recuerdes siempre, que es que siempre hables de los actos y de las consecuencias de esos actos para la empresa, para tu persona, y no que hables de cualidades de las personas. Cuando vos convertís a la conversación en algo personal, en algo incluso de tono acusatorio, vos sos de tal forma, vos sos amarrete porque no me querés dar un aumento de sueldo, ¿ok? Si lo personalizás, la conversación no va a ir por los carriles más amistosos y además, insisto, estás adjudicándole características a una persona cuando en realidad lo que vos querés hablar y mostrar es ciertos hechos y la consecuencia de esos hechos en tu persona, en el trabajo, en la empresa, etc. Entonces, ser lo más objetivo posible respecto de aquello que vos querés hablar te va a permitir mantener cierta conversación amistosa o por lo menos amable que puede avanzar hacia un posible acuerdo.
Por último, te recomiendo que siempre que entres a una conversación de negociación o de acuerdos, pienses en el win-win, es decir, que ambas partes puedan sentir que se van de allí ganando algo. Ese sería el mejor escenario para ambas partes y es lo que te permitiría también llegar a un acuerdo de forma más rápida. Vuelvo a este punto que te dije, no esperes el todo o nada, sino plantéate de antemano cuál sería para vos y para la contraparte un escenario de ganancia-ganancia. Espero que estos tips súper rápidos te hayan ayudado para empezar a ver tus negociaciones de otra manera. Si necesitas ayuda con tus próximas negociaciones, no dudes en contactarme o buscar a algún coach ejecutivo profesional. Mi nombre es Vero Salatino, soy licenciada y profesora de comunicación, egresada de la Universidad de Buenos Aires y soy coach ejecutiva. Si este video te gustó, seguime, apretá la campanita para que te avise de más videos, ponele me gusta, compartilo y seguime en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Chao, gracias.